En este vídeo vamos a realizar un ejemplo del cálculo de la programación de riegos mediante un balance de agua simplificado en el suelo para un cultivo de almendro en la región de Castilla-La Mancha. Para acceder al programa se puede hacer desde esta dirección https://creagis.clm.es. Como primer paso se necesita ser un usuario registrado. Se puede registrar mediante un email. En mi caso, yo ya me encuentro registrado. Nos traería directamente al programa. En la primera pantalla se hará zoom sobre las distintas parcelas que se hayan creado, pero se representan las distintas estaciones agroclimáticas de la red SIAR, que se utilizarán como datos climáticos para el cálculo del balance de agua en el suelo y de riego. En mi primer paso habrá que seleccionar una nueva parcela mediante el botón de añadir parcela. Se puede hacer una búsqueda progresiva en el visor GIS. Por ejemplo, yo podría incluir esta parcela de aquí, una nueva parcela que habrá que identificar con un nombre, almendro, por ejemplo, y aquí aparece un desplegable con las distintas estaciones agroclimáticas y su distancia. Por defecto se tomará la más cercana. Ya está localizada y guardada la parcela. En el siguiente paso habrá que añadir unos datos muy sencillos sobre la textura del suelo, la profundidad útil del suelo y el porcentaje de piedras. Habrá que guardar y se pasará a la siguiente pestaña, que es una pestaña de cultivo. En esta pestaña habrá que añadir los cultivos que vayamos a incorporar en la parcela y para cada campaña. Como primer paso, en el botón Añadir cultivo y campaña, seleccionaremos el cultivo deseado. En este caso, cultivo leñoso y un almendro variedad Laurane, cuya fecha de recolección pues será en este año 2021. Esta pantalla es muy importante porque nos permitirá seleccionar la distinta estrategia de riego a seguir. Aquí aparecen unas dotaciones de riego aproximadas. Estas dotaciones están calculadas para las condiciones medias, para un año medio o normal, en la zona de Albacete en este caso, y para un marco y un diámetro de copa de árbol determinado. Entonces, como ejemplo, para un marco de 7 por 6 y un diámetro de 3,3 metros, yo podría seleccionar distintas estrategias de riego deficitario. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, la de 3.100 metros cúbicos por hectárea. Las necesidades finales podrán aproximarse más o menos a estas en función de las condiciones reales finales del año. Además, si se modifica el marco o el diámetro de copa, pues estas necesidades también variarán sobre estos valores de referencia. En este caso, como ejemplo, pues vamos a dejar los valores por defecto de 7 por 6 metros cuadrados, un diámetro de copa de 3,3 y una estrategia de riego de 3.100 metros cúbicos por hectárea brutos. Estos datos quedan almacenados en el usuario y en el siguiente paso lo que haremos es seleccionar dentro de la parcela el cultivo con el que vamos a trabajar, que es el que acabamos de crear. Nos indica que indiquemos la fecha de inicio del ciclo. Por defecto, en esta zona, la brotación se produce alrededor del 8, el 10 de febrero. Entonces, como fecha de inicio tendremos el 8 de febrero del 2021, pero esta fecha se puede modificar, ¿vale? Se puede definir por el usuario. Una vez indicada la fecha de inicio del ciclo, se podrán generar los estados fenológicos. Como vemos aquí, hemos indicado que la fecha de brotación es el 8 de febrero del 2021 y el programa nos calcula 4 etapas de desarrollo fenológico mediante la utilización de la metodología grado-día acumulado. Estos valores o estas fechas pueden modificarse en la pantalla para adaptarlos al ciclo real. Si se trata de otra variedad o hay algún cambio para ajustarlo. Como vemos aquí, pues tenemos día de hoy, 26 de febrero del año 2021, fecha de inicio, brotación
el 8 de febrero y el programa prevé que esta etapa finalizará el 13 de marzo de 2021. Podemos ver el resto de fechas y, por ejemplo, pues nos indica que el final del llenado del fruto y la recolección se produce alrededor del 15 de septiembre, según unos datos medios, para los datos del año medio. Todo esto puede ajustarse. Además, se puede comprobar, consultar, pues una pequeña referencia de cómo se definen los estados fenológicos. Una vez generados los estados fenológicos, pasaremos a definir los estados o las características del sistema de riego. En el programa aparecen unos valores por defecto adaptados a cada una de las estrategias de riego, pero esto puede adaptarse al manejo propio de la parcela. Indicaremos el intervalo máximo entre riegos, intervalo mínimo entre riegos, cada cuántos días como mínimo podría dar un riego. Esto puede modificarse y adaptarse. Dosis máxima de riego, dosis mínima de riego y la eficiencia del sistema de riego. Esta eficiencia incluye las pérdidas por evaporación del sistema y la falta de uniformidad. En el sistema de riego localizado, bien manejado, pues pueden ser alrededor del 90%, incluso superiores. Y luego aquí hay unos datos que nos permiten expresar pues, la pluviometría media de nuestro sistema. Con la distancia entre goteros, número de ramales por línea y el caudal por gotero, nos indicaría pues, los litros que descargamos por hora y por árbol y la pluviometría del sistema. Pues con este sistema de 2 líneas por 2 ramales por línea y un caudal de goteros de 4 litros por hora, la pluviometría sería de 1,52. También puede modificarse. Esta parte es meramente informativa. Aquí hay una parte de configuración avanzada del riego que de momento no lo modificaremos. Guardando los datos de riego, en la siguiente pantalla nos aparecerán los resultados. En esta pantalla se muestra con esta línea indicada como agua útil, es la evolución del agua útil en el suelo. Conforme avanza el ciclo y hay un consumo, el agua útil va disminuyendo y cuando hay una entrada, bien sea en forma de precipitación, como se ve en estos triángulos, o bien sea en forma de riego, el agua en el suelo aumenta. Importante, para cada estrategia de riego deficitario determinada aparecerá una línea roja que nos indica el límite en el que no deberíamos de cruzar o de bajar el agua útil en el suelo si queremos conseguir esa estrategia. Además, hay una franja de colores orientativas en la que en la zona naranja entraríamos o nos aproximaríamos a la zona límite y en la zona verde es una zona de confort en la que deberíamos de intentar manejar el agua útil en el suelo, puesto que si subimos por encima de esta línea el agua útil en el suelo, habría un riesgo de percolación. El programa automáticamente ya nos genera un calendario de riegos para intentar movernos dentro de esta franja verde. Indicar que desde la fecha de hoy hacia atrás son datos reales con datos de temperatura, de precipitación, reales de la estación. En una semana hacia adelante, desde el día de hoy y 7 días hacia adelante, son previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y desde esos 7 días hasta el final del ciclo se toma como valor el valor medio o de un año medio, datos climáticos de un año medio. Obviamente estos datos no son reales, irán modificando. Según esta estrategia, pues el programa nos indica que con los datos reales hasta hoy y de hoy hasta el final del ciclo, para los valores de un año medio o un año típico, el riego bruto recomendado sería de 3.130 metros cúbicos por hectárea, 313 milímetros, con una precipitación efectiva durante el ciclo, aquí lo podemos ver para las distintas etapas, de 212 milímetros. Y obviamente si el año es más seco, será necesario pues, aportar mayores cantidades de riego para esta estrategia y si el año fuese más lluvioso tendríamos más precipitación, con lo cual disminuiría el riego. Estos valores se pueden ir ajustando al manejo real en parcela. Los datos de precipitación, haciendo clic, por ejemplo, esta precipitación, el 21 de febrero, se puede modificar en el cuadro de precipitación manual o mediante el calendario introducir una precipitación real y al igual que el riego real,
Por ejemplo, aquí nos indica que el primer riego sería recomendado el 7 de mayo para esta estrategia. Pues clicando ahí, es de 5,3 milímetros. Yo podría modificarlo pues, para adaptarlo a mi manejo. Por ejemplo, podríamos poner 7 milímetros y el programa automáticamente introduciría los 7 milímetros y haría un cálculo de ahí hacia adelante con la nueva programación de riegos recomendada. Igual, pues este valor podría eliminarse y el programa volvería a hacer un cálculo por defecto.